Jesucristo, la bienvenida a la joven que nos acompaña, bienvenida en el nombre de Jesús, al joven que nos acompaña, la mamá de hermano Robinson es bienvenida, bueno, todos son bienvenidos en el nombre de Jesús. Vamos entonces a abrir nuestras Sagradas Escrituras allí en el Evangelio según Mateo, capítulo 12, el verso 35. Evangelio según Mateo, capítulo 12, el verso 35, dice así: el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. ¿Por qué no le hablamos al Señor para que Él nos hable también? Amén. Soberano Dios y Padre celestial, en este momento, Señor, vamos a escuchar tu poderosa palabra. Te pido que me uses, que me inspires a través del Espíritu Santo y hable a mi vida y hable a tu iglesia, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Sienten, hermanos, sean tan amables. A los que no han dado el feliz año 2022, un feliz año en el nombre de Jesús. Para este 2022, que tengan muchas bendiciones de parte de Dios. Que Dios sea prosperándoles en todas las áreas, principal, la espiritual y luego lo material. Amén. Ya hablamos, hermanos, acerca del corazón del hombre malo, que saca cosas malas de su corazón. Hablamos de un agua amarga que representa la amargura que puede haber en el corazón de alguien. Hablamos de un libro de malos pensamientos, meditar en cosas malas, planear cosas malas. Y también hablamos de una lengua con una serpiente que representa lo que es el chisme, la blasfemia, la mentira y el falso testimonio. Ya hablamos de ese mal corazón. Y hablamos de un cuchillo que representa el odio. Todo esto ya lo sacamos del corazón de un hombre Silviano Camargo Aristarco. Es el hermano que nosotros hablamos esta semana pasada, creo que fue. Hoy vamos a hablar entonces del buen corazón. Y aquí vamos a destapar este corazón nuevamente. Le pido favor a los secretarios. Terminado el culto, no me voy a olvidar para orar por los diáconos, para que el Señor sea ayudándonos en este año. Amén. Entonces tenemos, este es el corazón de Cleotelfo rico. Oiga, Cleotelfo rico. Cleotelfo, aquí me digo Cleotelfo. No, y rico, pues en Cristo. Pues Cleotelfo rico. Entonces, vamos a empezar a sacar de este corazón algunas cosas que para eso es un tesoro, pero son cosas buenas. Porque se puede guardar en un tesoro cosas malas y cosas buenas. Entonces, hoy este corazón tiene cosas buenas, las cuales nosotros debemos de almacenar en nuestro corazón. Amén. Pero vamos a empezar a sacar, ya sacamos esta botellita con agua, ya está pesadita. Esta transparente, la vez pasada sacamos un agua amarga. Hoy sacamos una botella con agua, un agua transparente, un agua pura, y esta simboliza la verdadera agua de vida que trae el buen cristiano para las almas sedientas. Ya que un cristiano en su corazón debe tener esa agua para calmar la sed de las personas que necesitan de Cristo Jesús. Amén. Le dejemos esta Biblia por aquí ya. Entonces vamos a mirar que este hermano Cleotelfo rico, de su interior corren ríos de agua viva, de su interior corren ríos de agua viva, o sea, corren manantiales de enseñanzas sanas, manantiales de enseñanzas sanas. Así como hay enseñanzas malas, hay enseñanzas buenas. Muchas veces nosotros escuchamos, en cierta ocasión, un señor pues tenía 2 hijos o 3, pero 2 de ellos eran mayores de edad y les gustaba robar ganado. Y un día de tanto
los vieron. Y entonces el papá se dio cuenta de que los hijos alaban ganado y que se dejaron ver. Entonces el consejo o la expresión que dio fue: yo le he dicho a ellos que hagan las cosas bien, que no se dejen ver. Es un consejo, entre comillas, parece bueno, ¿cierto? Yo les he dicho que no se dejen ver. Parece un consejo bueno, pero en realidad era un consejo retorcido o un consejo malo. Entonces el cristiano debe tener enseñanzas buenas para darle a los demás, para darle a su familia, que su familia encuentre en la cabeza del hogar, que es el hombre, y también allí la mujer debe ser esa persona importante en el hogar, que ambos tengan en su corazón enseñanzas sanas para sus hijos. Allí es donde debe empezar, hermanos, la enseñanza de la iglesia en el hogar. No es tanto la enseñanza aquí donde nosotros nos reunimos, no, la enseñanza debe empezar allá en casa, donde tus hijos te ven, donde tus hijos conocen cuál es su vida y qué es lo que hay en su corazón. Y me viene a la memoria una anécdota de una niña que cuando venían los cultos, el anhelo de ella era que los cultos no se acabaran. Entonces un día le preguntaron que por qué ella anhelaba que los cultos no se acabaran. Entonces ella tiene que expresar, y dice: lo que pasa es que mi papá y mi mamá en el culto, en la iglesia, son una bendición, pero en la casa son un desastre. Entonces la enseñanza que daban estos padres no era una enseñanza de agua viva, no era una enseñanza de manantiales especiales, sino que era de aguas amargas. Deben de correr del corazón del creyente ríos de sabiduría, hermanos. En el cristiano debe haber esa agua de sabiduría. Usted ser sabio, pedirle a Dios que le dé sabiduría. Amén. Porque sí que la necesitamos, hermanos. Necesitamos ser sabios en las cosas de Dios. Muchas veces somos sabios para otras cosas y tenemos sabiduría para para negociar y para tanta cosa tenemos sabiduría, pero muchas veces en lo espiritual nos falta esto, y la Biblia enseña que si alguno es falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente. Miremos lo que dice Hechos 20:27. Deben de correr consejos de Dios de un corazón de un cristiano. Consejos de Dios. Hechos 20:27 dice así: porque no he rehuido anunciarnos todo el consejo de Dios. Si hay alguien, hermanos, que debe saber aconsejar bien, son los cristianos. Un hijo de Dios. Nosotros encontramos gente afuera que no son cristianos aconsejando a las hijas mal y aconsejando a los hijos mal. Hogares donde la niña tiene 12 años y ya le dan pastillas de clarificar, donde ya a los 15 años las mandan a operar, que para que disfruten y no vayan a quedar en embarazo. Disfruten, hija, del mundo, y bueno, pero eso sí, tome la pastilla para que no quede en embarazo. Eso no son consejos de una persona sabia. Esos no son consejos que corren como manantiales de agua viva. Amén. No, un hijo de Dios debe de preocuparse por darle consejos buenos a los suyos. Vamos a sacar otra cosa más del corazón de este hombre, y aquí tengo algo cortico. Vamos a ver qué será. Pan. ¿Quién quiere pan? Vale 300 pesos. Este pan simboliza la palabra divina de Dios. Este pan representa la palabra divina de Dios. Nosotros encontramos a Jesús multiplicando panes para suplir la necesidad del momento,
Y qué más propio que los panes que tenían a su mano. Nosotros vemos que Jesús en muchas ocasiones cogió los panes y los multiplicaba. Y suplía la necesidad no de 10 personas, ni de 50, sino de más de 5,000 personas. Y con unos, primero fue con ¿cuántos panes? Con 5. 5 panes y 2 pececillos. Y esos 5 panes fueron de cuántos? Creo que es de 4,000 personas. Y luego cogió otros panes. ¿Cuántos panes? 5 panes. Y lo repartió entre cuántos? Entre más de 5,000. Entonces, allí vemos que muchas veces Jesús, y nosotros en el Antiguo Testamento encontramos muchas veces que se usa la palabra pan como representando algo especial. Amén. ¿Saben que el cristiano debe de suplir la necesidad del momento, que es de la palabra de Dios? Es lo que el mundo necesita. El mundo hoy, hermanos, está necesitado de oír palabra de Jehová. Hay una necesidad impresionante en la gente, hermanos. La gente quiere oír palabra de Jehová. La gente quiere oír y recibir pan fresco. Y nosotros debemos tener en nuestro corazón, hermano, el cristiano debe tener ese tesoro de la palabra de Dios en abundancia en su corazón. Porque eso es lo que dice Colosenses 3:16. Colosenses 3:16 nos habla acerca de este pan, y que este pan no debe estar escaso. La palabra de Cristo pone en abundancia ¿en qué? En vosotros. Oiga, la palabra de Dios pone en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Oiga, miren, hermano, de que es bueno que usted tenga en su corazón abundancia de palabra, abundancia de pan. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, un cristiano cuando tiene abundancia de pan o de palabra de Dios, de eso habla, de eso habla. Entonces, vean, hermanos, a veces nos pasa que nos conformamos solo con lo que oímos aquí. Y traemos la Biblia y la abrimos solamente aquí. Pero en la casa, muy poco. Muy poco nos alimentamos de la palabra. Entonces, cuando no hay abundante palabra, nosotros no tenemos que dar. No hay que dar. Pero si hay abundante palabra, entonces de eso vamos a dar. Pero vean, hermanos, a veces se habla más de politiquería, se habla más. Hay hermanos que saben de política hasta que ya. Hay hermanos que saben de tecnología, mejor dicho, hasta que ya, y eso vuela. Pero de palabra es muy poca. La palabra es muy escasa en el corazón de muchos hermanos. Es escasa la palabra. ¿Y saben por qué? Porque no nos alimentamos nosotros para luego tener que dar. Esto es como, pongo un ejemplo de pronto un poco feo, pero para entender. ¿Cómo hace el águila? El águila o el gallinazo, ellos ¿cómo hacen? Ellos van, el gallinazo va donde hay morriña. Es un ejemplo pues de los animales. Va donde hay morriña y ellos comen hasta que quedan así. Y luego van donde el pichoncito y le vomitan allá. Allá vomitan y el pichón come de lo que le lleva allí su mamá o su papá. Y allí come. Pero el gallinazo, ¿qué hace? Primero él se llena para poder tener que darle el pichón. Si nosotros no nos llenamos de palabra de Dios, si no abunda en nosotros, en el momento de tener que darle palabra a alguien, no tenemos que darle. Y la persona va a quedar con hambre, va a quedar con una necesidad. Y nosotros somos los encargados de suplir esa necesidad. Por eso en el corazón de nuestro hermano abunda la palabra, abunda
saludando al vecino, no, sino que cuando haya la necesidad, hermano, de hablarle a alguien, haya palabra en nosotros para darle a alguien, porque el Espíritu Santo nos fluye de lo que nosotros estudiamos. Porque hay una mala interpretación, porque dice la Biblia que el Espíritu Santo nos dará para hablar lo que sea necesario en el momento necesario. Pero lo que dice la Biblia es lo contrario. El Espíritu Santo os recordará. Oiga, os recordará y nos dará cuando sea necesario. Pero si yo no me alimento de la palabra, entonces el Espíritu Santo mágicamente no me va a dar palabras que yo no he estudiado. No, si yo he estudiado, si he leído la Biblia, aunque no tenga retentiva, aunque no tenga memoria para retener, pero en el momento de la necesidad, el Espíritu Santo me acuerda y me fluye ese pan y esa palabra y suple la necesidad. Pero debe estar en nuestro corazón ese tesoro, allí guardado ese tesoro, para que cuando sea lo saquemos y lo entreguemos. Amén. Pero es que yo entrego lo que tengo. Tranquilo, que usted entrega, pero aquí hay más para que vuelva y se llene. Debes alabanza al Señor Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Así de que, hermanos, recuerden que estamos hablando de corazón que tiene un buen tesoro. Entonces, el pan fresco es leer la Biblia a menudo. Amén. Deuteronomio 17:19. Leer la Biblia a menudo. Vea, usted encuentra gente que no es cristiana y sabe Biblia, pero bastante. ¿Por qué sabe Biblia? Porque lee. Una vez le preguntaron a un pastor, hermano, ¿y cómo hace uno para saber tanto? Y yo digo, hermano, lea. No sea perezoso para leer, porque usted leyendo es que aprende. Usted leyendo es que se informa de las cosas. Pero si es perezoso para leer, pues nunca va a aprender. Pero si le gusta leer, entonces eso es como el que se alimenta. Que le gusta alimentarse, pues va a mantenerlo gustico, ¿cierto? Y lo tendrá consigo, oiga, y leerá en él todos. Leamos el verso anterior para poder entender bien esto. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, oiga, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. O sea, lo va a escribir, pero no solo lo va a escribir, dice, y lo tendrás consigo y lo leerá en él, y leerá en él ¿qué? Todos los días de ¿qué? De su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos ¿qué? Por obra. Oiga, hay es que leer. Lea. Saque tiempo para leer, hermano. Así como sacamos el tiempo para el teléfono, para la novela, para las noticias, para echarme una siestica, el tiempo para desayunar, el tiempo para almorzar, el tiempo para comer, y sacamos tiempo hasta para cena, y sacamos tiempo hasta para las 9, y sacamos tiempo, mejor dicho, para todos sacamos tiempo, hermano. Saque tiempo para leer, para que usted se alimente de esa palabra y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida. Es que este libro es tan bueno leerlo que usted puede leerse el Salmo, mejor dicho, digamos que me leí el Salmo 119
que la gente que te rodea se dé cuenta que usted sabe palabra. Que no tengan, bueno, preguntémosle al hermano, la verdad que nos da una respuesta, pero eso lidera conforme a la palabra. No de una respuesta por salirse hacia la carrera o por despachar a la persona, no. Medite primero, piense y dé una respuesta correcta a través de la palabra, porque es el pan que la gente necesita. Es necesario aprender textos. Lucas capítulo 6, el verso 45. Lucas 6, 45. Dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque la abundancia del corazón habla la boca. Es bueno que usted aprenda textos. Aprenda. Trate de memorizar textos. Que eso es bueno. A veces lo cogen a uno así cortico y hermano, deme un texto. Empezamos a reír. Porque uno se bloquea. Y nos salimos con el más fácil. Jesús, yo no. El más fácil. Pero es muy bueno, hermanos. Gracias, hermana. Es muy bueno que usted aprenda. Si uno se aprendiera todos los días un texto, sería la bendición, hermano. O sea que usted mañana aprendería 365 textos. Y legalmente, ¿usted cuántos textos se sabe? Siento que nos sabemos pocos textos. Nos intentamos poco por la Biblia. Nos intentamos poco por esto que a nosotros nos da la salvación y nos muestra cuál es el camino hacia la vida eterna. Vean, hermanos, yo a veces medito sobre esto. Vean, un libro de estos, entre los buenitos vale 100, 120 entre los bonitos. Pero nos pesa, nos duele sacar 120 o 100 o 80 o 70 para comprar una Biblia. Nos duele el bolsillo. ¿Cuánto vale su celular? 1.000.000, 1.200.000, 800. Anhelamos el de 3 millones. Y eso sí no nos duele. Ese celular que en un mal manejo nos puede llevar a perder la vida eterna. Pero le metemos 800, 700, 300, 600, 1 millón. Hay celulares de 3 millones. Y hay niños de 10 años con teléfonos de 800,000 pesos. Y hay casas de hermanos donde todos tienen celular, todos tienen televisor en el cuarto. Y vaya, miren la Biblia, está llena de orejas, está sucia, le faltan páginas, está rasgada, está rayada. Amén, así Esos son síntomas de que nos interesa muy poco el pan de Dios. Reflexionemos en esta noche sobre eso, hermano, y verán que hay razón. Si usted reflexiona, usted va a decir, tiene razón. Porque mi Biblia tiene ya 40 años de mi Biblia y está que ya, mejor dicho, reventada con cinta y con todo. Hermano, ubíquela, pensione esa Biblia y cómprese una nueva. Sí, hay Biblias que da vergüenza sacarlas, porque si las sacas se le desbarata. Eso está hasta chorreado, está, hermano. Sí, feas esas Biblias. Y no, yo no digo la Biblia de la iglesia porque esto está muy fea, pero traemos el teléfono que vale 800 y 700. Hermano, compres una Biblia de 70,000 pesos, hermano, y le va a servir más que el celular. No estamos diciendo
Preocúpese porque en su corazón haya paz. Amén. Y no haya tanto celular, tanta cosa que usted ve de celular, tanto mensaje que le llega, tanta cosa que a veces hermano me pone a pasar y a pasar y a pasar, y un videíto, y ese video dura 3 minutos y uno se ve y pasa otro, hermano, 1 hora, hora y media, 2 horas, ahí. Ay, uno a veces se sienta que voy a sentarme aquí en el mueble a refrescarme mientras que para bañarme, acostarme, y voy a ver el teléfono mientras tanto, hermano, ¿verdad? Se sienta a las 8 y cuando usted vea van a las 10 de la noche y usted pegado a ese teléfono. ¿Le ha pasado o no le ha pasado? ¿O será que solamente me pasa a mí? A todos nos ha pasado. Y la Biblia carta verdaderamente en ti. Cierto que es necesario reflexionar. Amén, amén. Es necesario que en nuestro corazón haya palabra de Dios. Y vamos a sacar el último tesoro porque el tiempo se nos quedan 2 aquí. Voy a sacar uno rápidamente, que es este llavero. Es un llavero. Tiene llaves. Mateo 16, 19. Mateo 16, 19. Mateo 16, 19. Hay hermanos que llevan años en el Evangelio y uno que ahora buscando a Génesis en el Nuevo Testamento. Y buscando Apocalipsis en Génesis. No, uno lo ve enredados. Yo he visto de aquí, hermanos. Uno de aquí, pero yo estoy bueno aquí al tipo. Porque uno aquí mira. Y hay hermanos que uno está leyendo ya y ellos no han encontrado. Y viejos en el Evangelio. A lo último tiene que cerrar la Biblia porque no encontraron. Entonces más de mirar la pantalla. Esos son síntomas de que cuando estuvimos estudiando nunca nos aprendimos las tablas de multiplicar, que es lo que viene en la página del cuaderno cuando uno compra los cuadernitos con que estudiamos nosotros. Aquí en la página estaban las tablas. En el cuaderno no estaban las tablas y uno por obligación se las aprendía y para eso estaban aquí está. Hermano, vea, si usted coge la Biblia y la abre las primeras páginas, usted va a encontrar allí lo que son los libros de la Biblia. Allí encuentra usted todos los libros de la Biblia. Solo es aprendérselos. O sea, si no lo sabemos es porque no los hemos estudiado. Empecemos por allí y verá que nos va bien. Amén, amén. ¿Qué dice la palabra del Señor? Mateo 16, 19 dice: y a ti te haré las llaves del reino de los cielos. Oigan, las llaves. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Este texto no es como lo aplican, que es para que Pedro perdone pecados o no perdone pecados. No, eso no es así. Eso se refiere a otras cosas diferentes. Entonces, aquí miramos, hermano, que las llaves son un instrumento de mucho valor. Amén. Son muy útiles. ¿A cuántos se les han quedado las llaves en la casa? Y cuando usted se da cuenta, las llaves. En el carro me quedó una vez. Oye, qué problema. A un amigo mío le dije que no podía pecar estos días. No lo digo para que no piensen que van a decir. Las llaves, hermanos, son importantísimas. Amén, amén. Para abrir puertas o para cerrar puertas. Cajas fuertes, celdas o prisiones. Para eso sirven las llaves. Las llaves sueltan las cadenas. También. Eso suele hacer las llaves. Si una persona coge un candado y lo cierra y tira la llave al río, hermanos, ¿qué problema? Porque es esa llave la que abre. No es otra. Y mira las llaves, y mira. Y no está parecida, y entra, pero no gira. Porque aunque sea parecida, no tiene los mismos que esos diseños, digámoslo así. El mismo diseño no lo tiene, aunque sea parecido.
Entonces, hermanos, nosotros, como hijos de Dios, debemos de tener llaves para abrirle la cárcel a los presos afuera. Y estamos hablando de los presos en la vida espiritual. Usted y yo